¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte aquí y darte la bienvenida a este lugar. Gracias por estar ahí. Gracias por tener presente, ¿verdad? Lo que es el querer aprender más de la palabra de Dios, ¿verdad? El querer venir y alimentarte de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Así que muchas gracias por honrarme con tu presencia. Gracias por estar ahí. Bueno, nos estamos acomodando aquí un poquito, pues aquí estamos ya como que en invierno, ¿verdad? Entonces estamos aquí ya como que apresurándonos un poco para que la lluvia no nos alcance ahorita. Así que vamos a empezar ahorita ya una vez. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que sea Él dirigiendo todo lo que se va a expresar en este instante. Así que acompáñame en este instante a poder invitar a nuestro Dios, ¿verdad? Que es el que tome control de todo lo que vamos a expresar en este momento. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Ya estamos aquí una vez más, Señor, ya dispuestos a poder compartir lo que es tu mensaje, Señor. Y en este momento queremos que tomes control de todo lo que se va a expresar en este momento, Señor, que seas tú a través de mí, transmitiendo este mensaje a la persona que está escuchando. Y así mismo, Señor, prepara los corazones de aquellos para que esta semilla no se pierda, sino que quede bien cimentada en aquellos que necesitan escuchar tu voz, que van a tomar a bien lo que se va a expresar en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos en verdades bíblicas, ¿verdad? Dijimos el día de ayer, te dije, vamos a iniciar, ¿verdad? O sea, vamos a continuar los días domingos con lo que es verdades bíblicas. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Verdades bíblicas, y hay un tema, ¿verdad?, que hemos colocado esta reflexión, y es: el anhelo de Dios es bendecirte, pero el hombre siempre se inclina hacia el mal. Algo larguito, pero es que este es una verdad bíblica. Amén. La verdad bíblica es que Dios siempre quiere bendecirte. Dios siempre quiere tu bienestar. Dios siempre quiere que tú tengas todo lo que has anhelado en tu vida tener. Dios siempre quiere bendecirte. Pero ¿qué es lo que impide la bendición de Dios? Nuestra propia accionar. Muchas veces nuestra forma equivocada de proceder es lo que evita que Dios nos bendiga. O muchas veces es porque tal vez no estamos listos para poder recibir la bendición que Dios quiere otorgarnos. Hay que tomar en cuenta eso. Siempre he mencionado yo que la bendición muchas veces no llega a nuestra vida, ya sea porque nosotros no estamos listos, o porque sí estamos listos y las personas a quienes le vamos a otorgar la bendición no están listos, o porque no es el tiempo de Dios para recibir la bendición que Él tiene destinada para cada uno de nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero el anhelo de Dios es que vivamos bien, es que estemos bendecidos. Y no solamente cuando hablo de bendición no significa en un buen estatus económico, no estoy hablando de bienestar, de paz interior, de sentirte feliz, de sentirte gozoso, de estar bien, de salud, ¿verdad? Todas esas circunstancias ayudan, ¿verdad? Son los que permiten que nosotros estemos bendecidos, no solamente lo monetario, ¿verdad? Se llama bendición, sino que también esos aspectos de que tengamos paz, que estemos tranquilos, ¿verdad? Eso también es bendición de parte de Dios. Entonces Dios quiere bendecir a la persona, y desde el inicio fue así. Cuando lo puse en el huerto del Edén, dice que ahí había de todo, hasta oro había ahí, piedras preciosas, había de todo. Ellos no tenían que trabajar, todo lo tenían al alcance de su mano, ¿verdad? Eso es allá en el huerto del Edén, cuando hablamos de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces Dios siempre ha sido el que ha querido que la humanidad esté bendecida. Quiero que vayas a Génesis 29:11 ya para poner nuestra cita base. Jeremías 29:11 dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos de Dios, ¿cuáles son? Pensamientos de paz. Dice Dios que la bendición que tiene para ti produce paz. O sea, la bendición de Dios es la que produce alegría, no añade tristeza con ella, ¿verdad? Entonces dice, es la que te hace crecer y no añade tristeza con ella. La bendición que viene de parte de Dios te produce paz, te sientes tranquilo, te sientes cómodo, te sientes compatible, te sientes congruente con lo que Dios te quiere entregar, porque dice que son pensamientos de paz. Dios jamás te dará algo para que te estés atormentado. Dios jamás va a entregar algo para que estés ahí sufriendo, porque no es esa la voluntad de Dios, ¿verdad? Verte sufrir. Entonces dice pensamientos de paz y no de mal, ¿verdad? No de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios?
¿Qué es lo que tú estás esperando de Él? ¿Cuál es la bendición que tanto anhelas tener de parte de nuestro Dios? Amén. Dios ahorita sabe, conoce tu situación. Muchos de nosotros no sabemos, o sea, entre personas, por ejemplo nosotros que predicamos el Evangelio, nosotros nos ponemos enfrente de diferentes personas que nosotros no conocemos. No sé quién es, puede ser quien me esté escuchando ahorita, no sé quién puede tener acceso a este video, hasta dónde pueda llegar, pero no puedo conocer tu problema, pero Dios sí conoce exactamente lo que te está pasando. Y Dios va a responder cuando tú vienes a Él, a buscarle, cuando tú vienes a Él, ¿verdad?, para poder venir y rendir tu vida al Señor. Él va a escucharte y Él puede resolver cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Entonces dice, para darnos el fin que esperáis. Ninguno de nosotros queremos vivir en un tormento. Ninguno de nosotros queremos vivir en momentos dificultosos. ¿Verdad? Ninguno de nosotros. Yo creo que todos queremos vivir en felicidad, vivir con la bendición, vivir bien. ¿Verdad? Queremos vivir bien, felices, con bendición. Pero todo eso es si nosotros confiamos en nuestro Dios. Amén. Porque esos son los pensamientos que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar un tema muy importante, y es que el pueblo de Israel, Dios lo llamó y lo liberó para bendecirlo. Porque cuando estaba esclavo en Egipto, ellos, la palabra ya lo dice, estaban esclavos, no estaban bendecidos, ¿verdad? Estaban ahí al servicio de Faraón. Pero cuando Dios los liberta a través de este líder llamado Moisés, Dios tenían un lugar donde iban a llegar, una promesa. ¿Y cuál promesa es esa? Yo sé que todos están pensando ahorita, aquellos que están escuchando, y es la tierra prometida. Amén. Dios les otorgó una tierra, ellos no iban a andar errantes, ¿verdad? O sea, Dios no los liberó para que anduvieran errantes. Había una tierra que Él les había prometido, que es la tierra prometida. Pero ¿por qué algunos no llegaron a entrar a esa tierra? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los aspectos de por qué algunas personas no lograron llegar a la tierra prometida? Y lo vamos a nosotros a comparar, que para nosotros la tierra prometida son las bendiciones que estamos esperando de Dios. La tierra prometida es el poder llegar al cielo en eternidad. Esa es nuestra tierra prometida, es tener a Jesús en nuestro corazón. Entonces ahora vamos a ver estos aspectos. Vamos a ir tratando, son 5 aspectos generales de por qué no llegó este pueblo a entrar a la tierra prometida. Bueno, ahora vamos a ver, dice que la tierra que Dios le prometió, dice que fluye leche y miel. ¿Qué significa la leche? La leche significa abundancia, significa alimento inicial. ¿Por qué alimento inicial? Porque la leche es lo que nosotros los seres humanos, nosotros nos alimentamos primero de leche, ¿verdad? También los animalitos lo hacen, ¿verdad? Entonces dice aquí que el alimento inicial es la leche, hasta después que ya nuestros padres han ido dando ya ese alimento más sólido, y así lo hacemos con los niños también en nuestra época, cuando hemos tenido hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, nos recordamos que en su niñez se les ha dado leche, y después pues se les va dando lo que es el alimento sólido, de acuerdo a cómo su organismo pueda digerirlo, ¿verdad? Entonces, o pueda procesarlo. Entonces dice que la leche significa abundancia, significa alimento inicial, significa enseñanza elemental, porque Dios compara la leche que dice que es la palabra de Dios, es la leche sin adulteración, que nosotros deseamos, ¿verdad?, alimentarnos de esa enseñanza que es la palabra de Dios, que no hay adulteración en ella. Amén. Y la miel, dice que también la miel, dice que es leche miel, dice la miel, dice que es prosperidad, abundancia, es dulzura, o sea, cuando dice dulzura, es que es algo agradable, es algo armonioso, es algo que te sientes bien, ¿verdad?, de estar en ese lugar. Yo no sé si tú has llegado a has visitado ciertos lugares donde te sientes bien, te sientes en paz, sientes tranquilidad. Eso significa que se siente agradable el lugar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando dice dulzura. Dice que es un símbolo celestial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Juan, al apóstol Juan, se le dio a comer un rollo, dice allá en Apocalipsis, y dice que cuando él se comió ese rollo sentía amargo al paladar, pero ya después dice que tomó esa sensación de dulzura. Entonces ahí vemos donde dice que es un símbolo celestial. Todo lo que procede de Dios es dulce,
Todo lo que procede de Dios es cálido. Todo lo que procede de Dios te produce paz, sientes armonía al venir y estar con aquello que Dios te ha otorgado. Entonces ahí vemos la compatibilidad de lo que dice Dios, que la bendición de Dios es la que te hace crecer, que es la que te bendice, pero que es la que te produce alegría, que no hay tristeza en ella, porque te produce paz y sientes esa calidez y esa dulzura. Entonces, estos eran los elementos importantes de cómo Dios expresaba acerca de la tierra prometida. Y esto es lo que Dios estaba ofreciendo a este pueblo que había estado en esclavitud, ¿verdad? Para que ellos puedan entrar en ella, pero sin embargo, no entraron. Los que salieron de antemano, te digo, los que salieron de ahí, de Egipto, no entraron, ¿verdad?, a la tierra prometida. ¿Por qué razones? Vamos a ver ya de lleno esto. En primer lugar, por la idolatría. No entraron por ser idólatras. Dios dice en su palabra que detesta la idolatría. Incluso cuando le dio los 10 mandamientos, dijo: no te harás dioses aparte de mí, no te harás imágenes en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Amén. Significa que no hay, no te harás imagen de nada, ni de lo que está en los cielos, está hablando de la luna y el sol, ¿verdad? Ni de lo que está en las aguas, está hablando de todos los animales que hay en las aguas, de lo que está en la tierra, de todo lo que podría existir, animalitos también, y debajo de la tierra, alguien que ya murió y que lo estemos adorando. Amén. Entonces dice, la idolatría detesta a Dios. Dice, no te harás imágenes aparte de mí. No te harás imágenes, porque Él es el único Dios verdadero. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, cuando Moisés, Dios le llamó al monte, recordamos este acontecimiento, y es que Moisés, después de que Jehová Dios habló con el pueblo, le dijo: prepárate, santifica al pueblo, porque voy a presentarme ante ellos. Cuando él bajó, ¿verdad?, le dio los 10 mandamientos, pero después ellos dijeron: mira, Moisés, que no hable Dios con nosotros porque no queremos morir. Habla tú, Moisés, con Dios, y después nos dices qué te ha dicho Dios a ti. Lo que pasa es que no querían santificarse, querían estar siempre con su pecado, ¿verdad? Y Dios no podía habitar donde había pecado. Entonces le dijo Dios: sube tú, Moisés, y dile al pueblo que se vaya a sus tiendas, y sube tú, Moisés, porque te voy a dar las instrucciones, ¿verdad?, lo que él requería. Y dice que subió Moisés y estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte, ¿verdad?, donde Dios le dio las tablas de la ley que nosotros conocemos, y también le dio las instrucciones para el tabernáculo. Pero dicen ellos, se cansaron de esperar. ¿Y a dónde está este Moisés, verdad? Que no lo vemos, que no lo encontramos, que qué pasó, que quizás se murió. Entonces hagámonos una imagen. Y ellos vinieron y hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Hicieron un becerro de oro cuando Dios dijo: no te harás imágenes ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en las aguas, ni debajo de la tierra. Y vemos aquí Éxodo 32, 8, 10. Si estás anotando, Éxodo 32, 8, 10. Después lo puedes buscar en tu Biblia ahí, ¿verdad? Dice así: demasiado pronto se han alejado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, ¿verdad?, ofreciendo sacrificios, y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Dice: ya me he dado cuenta que este pueblo es terco, dice el Señor. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y yo voy a destruir, pero a ti haré una gran nación. Pero de ti haré una gran nación. En ese momento le dice el Señor: mira, baja Moisés, porque este pueblo se ha corrompido. Han hecho un ídolo, lo están adorando. Han presentado sacrificios, ¿verdad?, ante él. Se han inclinado adorándole. Se han olvidado de mí. Se han olvidado de cómo fue que los liberté de la esclavitud, dice el Señor. Se han olvidado cómo los rescaté de la esclavitud. Y dice: quítate, apártate, le dice el Señor a Moisés: apártate, porque yo lo voy a destruir, este pueblo que es terco. Yo lo voy a destruir, pero a ti, Moisés, te daré una nueva nación. Le iba a dar otro pueblo. Pero Moisés le dice: no, Señor, no hagas eso. Porque ¿qué va a decir las demás naciones o los demás pueblos que vieron que tú liberaste a este pueblo? ¿Qué van a decir del Dios que tú has rescatado a estas personas? ¿Qué van a decir? Que los sacaste de esclavitud solo para matarlos en el desierto.
Y entonces el Señor se reprimió y dijo, pues no lo hizo, porque hubo un intercesor. Mira qué importante es la intercesión. Cuando tú y yo venimos, intercedemos ante las personas, intercedemos ante Dios por las demás personas, por las necesidades de las demás personas. Mira, Dios puede obrar a bien para esa persona y para ti también. Hay una gran importancia en lo que es interceder. Y vemos aquí cómo Dios se enojó con este pueblo por lo que estaba haciendo, porque le había bendecido, lo había sacado en la esclavitud. ¿Y qué nos enseña a nosotros eso? Que nosotros debemos de recordar cuántas veces Dios nos ha bendecido. Te pregunto, ¿tienes vida? Creo que es obvio, ¿verdad? Si tú me estás escuchando y estás respirando es porque estás vivo. Amén. Y quiero decirte que esa vida que tú tienes te la ha otorgado Dios. Amén. Tú estás vivo porque Dios quiere que estés vivo. Estás respirando porque Dios quiere que respires. Entonces, ya sea bendición poca o mucha, lo que tú tengas en tu vida, hay que darle gracias a Dios, ya sea tu bendición poca, escasa, o porque tengas mucha abundancia. Todo Dios te lo ha permitido tenerlo. Tienes porque Dios quiere que lo tengas. Tienes bendición, tienes trabajo porque Dios quiere que lo tengas. Y tú tienes que ser agradecido. No te puedes olvidar del Dios Todopoderoso, que es el que permite que cada día te levantes y puedas ver todo lo que estés viendo a tu alrededor. Dios es quien lo permite y tú tienes que ser agradecido. No tienes que ser como el pueblo de Israel en este caso, que se olvidó mucho, ¿verdad? Ellos tenían un problema, que ellos estaban viendo las bendiciones de Dios, pero estaban añorando el pasado. Y Dios quiere que olvidemos el pasado. Ellos estaban añorando el pasado. Ojalá volviéramos allá a Egipto, donde comíamos pescado de balde, donde estaban las cebollas y no sé qué más hablaban de todo lo que comían ahí, pero estaban esclavos, ¿verdad? Y ahora estaban en el desierto, pero estaban libres. Y ellos no podían ver eso, todas las proezas que Dios hizo. Ellos siempre estaban renegando, protestando, ¿verdad? Por lo que no teníamos que comer, que el Señor les dio maná, les dio carne en el desierto, y ellos decían, no tenemos que comer, por todo renegaban. Entonces, Dios nos invita en este momento. Nosotros no tenemos por qué buscar otro Dios. El Dios que tenemos es más que suficiente. El Dios que es todopoderoso, el único Dios verdadero, el que te creó a mí, el que me creó a mí, el que nos cuidó 9 meses en el vientre de nuestra madre, es suficiente. El que permite que amanezcas todos los días es suficiente. No necesitamos otro Dios, ¿verdad? Hay un Dios único y es el Dios que nosotros adoramos, al Dios todopoderoso, al omnipotente, que puede hacer las cosas imposibles posibles, y por ello debemos de ser agradecidos. Él es el único digno de adoración, Él es el único digno de que nos inclinemos ante Él en reverencia para adorarle, para buscar su nombre, ¿verdad? Para exaltarle por lo que Él es. Entonces, la idolatría es algo que detesta a nuestro Dios, y por eso no entraron el pueblo de Israel, que Dios vino y liberó de esa esclavitud, no entró a la tierra prometida. Vemos el primer elemento, la idolatría. Reconozcamos que solamente hay un Dios y que Él es celoso, no comparte su gloria con nadie. Amén. Luego vamos aquí por rebeldía. Dios lo primero que puso en el desierto cuando llegaron fue orden. Estableció orden y estableció una jerarquía. Y Dios instituyó a líderes, ¿verdad? Habían jueces ahí, habían líderes de tribu, jefes de tribu. Estaba el líder, que es Moisés, y estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, que es Aarón. Pero aquí se levanta la rebeldía con Coré. Coré empezó a sentir celos de ellos dos, que por qué solo a ellos dos, que quién era Moisés, que quién era Aarón, que por qué él tenía la capacidad, como muchas veces nosotros podemos decir, ¿va? ¿Por qué esa persona Dios le elige? Si yo también puedo, si yo tengo la capacidad, si yo también tengo mis estudios, si yo tengo también mejor situación económica, ¿y por qué esa persona escogió a otra? ¿Por qué no me escogió a mí? ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros así cuando vemos que Dios le da oportunidades a otro y a nosotros no? Yo sé que más de alguna vez nosotros hemos protestado por eso, porque hemos visto cómo Dios bendice a otros y a nosotros quizás no. Pero dice aquí, ¿verdad? Dice acá en Números 16, 31, 33, Dios se molestó por eso, porque Coré estaba haciendo una rebelión y estaba viniendo y estaba con las demás personas, las estaba motivando a que se pusieran en contra de Moisés. Estaba influenciando de una manera equivocada a las personas para ponerlo en contra del líder que Dios había instituido.
Y dice Números 16, 31, 33. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó, y a todos junto con sus posesiones, con las posesiones de Coré, bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De ese modo fueron eliminados del campamento. Amén. De esa manera Dios los eliminó del campamento. Pero te quiero decir algo que se me pasó por alto. Es que en la ocasión anterior de lo que estamos hablando de la idolatría, es muy cierto que Dios no tomó la mano directa de poder venir a destruirlos. Pero después, cuando ya Moisés bajó, quebró las tablas de la ley, pero ya ahí los levitas, Dios puso en el corazón de los levitas que pusieran ese orden, y entonces ellos mismos mataron a aquellos que se habían levantado a hacer el ídolo. O sea que sí, hubo un exterminio ahí de aquellos que se levantaron a adorar a los ídolos, la idolatría. Aquí vemos otro, que es cuando se levanta a hacer rebeldía contra el líder que Dios había instituido. ¿Cómo fue que le dijo Dios a Moisés cuando estaba en la zarza? Que le dijo él: no, Señor, yo no puedo, es que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar bien. Y le dijo Moisés: mira, yo manda a otro, no me mandes a mí. Pero el Señor dijo: bueno, mira, tienes un hermano que se llama Aarón, sí, pues vas a ir con él, mira, pero tú para mí vas a ser Dios. O sea, yo te voy a constituir a ti como Dios, y tú le vas a decir a Aarón lo que tiene que ser de mi parte. Entonces, ¿quién era el que Dios eligió? A Moisés. Aunque Moisés puso pretextos, fue él al que Dios quería, fue él al que Dios eligió, el trato era con él, ¿verdad? Él le decía, Dios le hablaba a Moisés, y Moisés le decía a Aarón lo que tenía que hacer. Amén. Entonces vemos aquí, esas son las autoridades puestas por Dios. Dios respalda lo que él elige. Dios respalda lo que él viene y dice: bueno, esta asignación va a ser esta persona, está empoderada, está respaldada, está con toda mi cobertura, porque él envía a las personas, no solo las envía así nomás. Cuando él elige a una persona, está bajo la cobertura de Dios, el respaldo de Dios, está resguardada por la mano de Dios. Amén. Entonces así es aquí. Dios le dice a Moisés: tú vas a ir, vas a liberar a ese pueblo, y tú vas a ser como Dios para Faraón, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que tenía toda la potestad de parte de Dios para poderle hablar y para poder liberar a ese pueblo de parte de Dios. O sea, no fue Moisés que lo hizo, fue Dios a través de Moisés que liberó a ese pueblo. El pueblo estaba desobediente a través de esta rebelión. Dios detesta la rebeldía. Dios no puede bendecir la rebeldía, porque la rebeldía significa todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que se revela a lo que es de Dios es una rebeldía. Amén. Entonces él estaba en contra de la voluntad de Dios, de lo que él había establecido, de las autoridades que Dios había establecido. Por eso dijo: apártate. El Señor le dijo a Coré: apártate. Le dijo a Moisés: apártense y apártense de las tiendas de Coré, ¿verdad? Y ahí fue donde él empezó a hacer el juicio, donde se abrió la tierra, y dice que todos quedaron ahí sepultados vivos, aquellos que hicieron rebelión para con Dios. ¿Quiénes son los que no entraron a la tierra prometida? Los que hicieron la rebelión junto con Coré, los que se opusieron a una voluntad de Dios, los que se opusieron los que le hicieron contraria a la autoridad que Dios había establecido en ese momento, que era Moisés y Aarón. Amén. Entonces Dios mostró que los había elegido. En el caso de Aarón, le dijo: mira, cuando terminó esto, quiero que lleves unas varas allá donde está el arca del pacto, y las vas a ir a recoger al siguiente día, a los 3 días. Y cuando él llegó, ¿verdad?, dice que la vara que florezca, esa es la que he escogido, el que va a ser el sumo sacerdote. Y la vara de Aarón era la que había florecido. Entonces ahí mismo demostró Dios a quien había elegido como sumo sacerdote y como líder del pueblo de Israel. Él había dejado claro quiénes eran las personas que Dios había elegido. Entonces aquí está. Segundo punto, la rebeldía. Cuando Dios nos destine algo a nosotros, cuando Dios nos delegue algo a nosotros, y nos demos cuenta que hay que estar seguro que es de Dios, ¿verdad? Debemos de estar seguro que es Dios quien
ha dicho que hagamos algo. Es Dios quien nos está asignando, ¿verdad? Para poder realizar algo. Entonces hay que obedecer, porque Dios realmente necesita de nosotros que obedezcamos a lo que Él requiere de nuestras vidas, para que podamos ver los resultados que queremos. Entonces dice aquí, la rebeldía es algo que Dios detesta. Tercer punto, la inmoralidad. Vamos a ver la inmoralidad, ¿verdad? La inmoralidad aquí dice, número 25:1-3. Número 25:1-3 dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales les invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses, y se inclinaban y los adoraban. Estos los llevó a unirse a un culto a Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Amén. Entonces, vemos aquí esta otra circunstancia. Dios siempre había mantenido a su pueblo aparte. Había una ley que decía que no se podían casar con personas ajenas a lo que era el pueblo de Israel. Es más, ni siquiera habían 12 tribus, pero no se podía casar uno de una tribu con otro de otra tribu, ¿verdad? Porque Dios siempre quería tener su pueblo, ¿verdad? Es que Él había ya destinado su pueblo, lo estaba, ya lo había, como te dijera, ordenado, había puesto las leyes, ¿verdad? Y había puesto orden de lo que era su pueblo. Desde ahí nació lo que es la nación de Israel. Lo que hoy conocemos como el país o la nación de Israel procede de ahí, ¿verdad? De lo que son las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios no permitía eso. Los moabitas, ¿verdad? Era un pueblo idólatra, era un pueblo, y como tú puedes ver aquí, eran prostitutas, ¿verdad? Esas mujeres que incitaron a los jóvenes de Israel a pecar, ¿verdad? Y entraron a sus tiendas a pecar con ellos, y vino una gran enfermedad, ¿verdad? Y por eso Dios se molestó. Y dice ahí, ¿verdad? Y las mujeres no solo incitaron a que pecaran, sino que también hicieran sacrificios a sus dioses. Dice aquí, menciona a Baal peor. Y aquí nos incita el Señor a esas amistades que nosotros tenemos. ¿Cuántas amistades tenemos nosotros? No solamente prostituirse es que vaya a tener una relación íntima con una persona, no, también prostituirse es venir y cometer acciones que van erradas a lo que Dios, que alguien te inste a hacer algo incorrecto, que tus amistades te inviten a hacer algo que esté en contra de lo que es de Dios. Eso también es prostituirse, porque tú tienes a un Dios que estás adorando, un Dios que está siendo fiel a Él, un Dios que estás atendiendo a lo que dice su palabra, un Dios que estás respetándole, pero cuando alguien te invita a hacer algo incorrecto, cuando alguien te invita a hacer algo indebido, entonces estás prostituyéndote. ¿Por qué? Porque estás actuando de una manera equivocada que deshonra el nombre de Dios. Entonces aquí Dios le dijo a ellos, aquí hubo también otro exterminio, porque dijo Dios, ahorcó a todos los jefes del pueblo. Dijo, tráigame a todos los jefes del pueblo, y dice que los ahorcó, dice la palabra de Dios. Imagínate, como quien dice, quiénes son los responsables de no enseñarles correctamente a estas personas cómo debe ser la conducta que le agrada a Dios. Amén. Es como que Dios hubiese dicho eso. ¿Por qué? Porque todos los que fallaron fueron muertos, pero también estas personas, los jefes de cada tribu. ¿Por qué? Porque tenían que estar pendientes de su tribu. Amén. Y mira Dios cómo es de estricto, que Dios eliminó esta situación. Nosotros debemos de aprender a Dios. La palabra de Dios está llena de todas las actitudes. Dice que hay obras de la carne y obras del espíritu. Nos hablan de las obras de la carne, que es cuando nos incita a pecar, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que tener ese dominio propio, de poder decir, no, esta actitud no le agrada a Dios, no lo vamos a hacer. No, esta actitud no es correcta, no lo vamos a hacer. Dios instituyó el matrimonio. Y las relaciones íntimas, personales, están aceptadas por Dios dentro de un matrimonio, no fuera de un matrimonio. Dios bendice esa acción dentro de un matrimonio, no fuera, ¿verdad? Pero aquí estaban estas personas ejerciendo esa acción, ¿verdad? Contrario a lo que es la voluntad de Dios, y con una nación idólatra, dirigida a una adoración a un Dios aparte de lo que es nuestro Dios. Entonces eso es lo que a Él le molestó en esta ocasión. Entonces, ¿por qué no entró este pueblo? Por inmoralidad. Fue otro exterminio, ¿verdad? Por inmoralidad.
Vemos el siguiente punto y es por incredulidad. Vemos ahí Deuteronomio 1:34. 1:34 dice, cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que yo juré darles a sus antepasados. Vemos el acontecimiento aquí. Dios le dice a Moisés, háblale, mándame a cada príncipe, o sea, eran jefes, eran nuevos, ¿verdad? Porque estos anteriores ya los habían eliminado, o sea, eran otros príncipes los que estamos hablando aquí. Porque le dice, los príncipes son los líderes, ¿verdad? Tráeme los líderes de cada tribu. Y quiero que vayan a inspeccionar lo que es la tierra prometida. Y que vayan a ver y que traigan, ¿verdad? Por ahí, que traigan, por escrito iba a decir yo, pero la verdad que no fue así. No, que traigan una, como te dijera, la información de lo que vieron allá, de lo que habían inspeccionado. Y llegaron, ¿verdad? Y mandó 12, porque eran las 12 tribus. Ahí en cuenta iba Caleb e iba Josué. Pero entonces dice ahí la palabra de Dios, que todos cuando llegaron a darle el informe a Moisés, le dijeron, no podemos llegar a esa tierra. Ahí hay gigantes, hay muros fortificados, nosotros no vamos a poder conquistarla. Vinieron 10 de ellos y solamente le decían a Moisés todo lo equivocado, todo lo malo, todo lo adverso que podían encontrar en esa tierra, ¿verdad? Pero hubieron 2, fue Moisés y Caleb. Fueron los únicos 2 que vieron lo bueno que había en esa tierra. Que dijeron, esta es tierra agradable, esta es tierra deseable. No, decía, sí podemos conquistarla, sí podemos llegar a ella, ¿verdad? Sí podemos, le decían a Moisés, sí podemos cumplir la voluntad de Dios, decía Caleb y Josué. Pero los otros 2 decían, no, esa tierra es gigante, nos van a matar ahí. No, no vayamos, decían ellos. Y entonces Dios por eso dijo aquí, ninguna de esta generación que estaban desde lo que salieron, de los de que salieron de Egipto, iban a entrar a esa tierra, solamente Caleb y Josué, porque eran los únicos 2 que habían tenido otra perspectiva de lo que vieron. ¿Qué aprendemos nosotros aquí? ¿Qué es lo que tú ves cuando Dios te presenta una oportunidad? ¿Ves los problemas? ¿Ves los errores? ¿Ves los negativos? ¿O ves las posibilidades? Tú dices, si esto está en esa condición, pero aquí se puede hacer esto. Amén. Eso está de esta manera, pero podemos lograr si nosotros trabajamos de esta otra forma. Entonces, nos enseña a nosotros a que la perspectiva de nosotros cambie, que no veamos solo lo negativo, solo lo que nos pueda presentar obstáculos, sino que veamos más allá de lo que es el obstáculo. ¿Qué podemos hacer con aquello que Dios nos está presentando? ¿De qué manera, para qué nos puede servir? ¿De qué manera podemos ocuparlo para bendición de parte de Dios? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. Dios está entregando una tierra prometida, una tierra de bendición. Esto es lo que Dios mostró. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra prometida que, o sea, Dios no te va a mandar a algo que te destruya. Si había, es cierto, había ahí confrontación, habían gigantes, había muros fortificados, sí, pero tenían un Dios todopoderoso que les iba a ayudar a vencer toda esa batalla, iban a poder conquistar esa tierra. Entonces aquí dice esa palabra, dice que solamente entró Caleb, dice, solo a José y Caleb, y la generación que dice, me gusta cómo lo dice aquí en la Nueva Versión Internacional, que dice que todos aquellos que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo son los que entraron a esa tierra a poseerla. Aquellos que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, o sea, los niños que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo son los que entraron a esa tierra junto con Caleb y Josué. Amén. De ahí los demás pasaron dando 40 vueltas en el desierto, errantes, hasta que cada uno fue muriendo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse esta palabra, ¿verdad? Murmuraron ante Dios, murmuraron. Esa murmuración a él le molestó, ¿verdad? Y también la perspectiva de que solo vean obstáculos y no veían en el Dios. No pusieron su vista en el Dios que le podía ayudar a vencer esos obstáculos. No pusieron en la vista en la oportunidad que Dios les estaba otorgando, sino que pusieron su vista en el problema y que querían que no iban a poder sobrellevarlo. Amén. Entonces por eso Dios los destinó a que no entraran a la tierra prometida. ¿Te das cuenta?
Vamos a ver ya un último punto, y es el temperamento. Ay, aquí creo que todos vamos a estar, ay Dios mío, ¿cuántos luchan con el temperamento? Y que no es lo mismo carácter que el temperamento, te voy a decir. Una cosa es carácter y otra cosa es temperamento. Carácter es aquella persona que mantiene su temple. Aunque esté en momentos difíciles, se mantiene estable. Esa mujer o ese hombre tiene carácter. Cuando se mantiene estable ante las circunstancias difíciles, afrenta las circunstancias y tiene carácter. Temperamento es que nos molestamos, tiramos las cosas y ese es el temperamento, ¿ya? Entonces dice aquí, vemos el problema con Moisés. Moisés era el que Dios había elegido para entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con Moisés? Ahí hay número 20:12. Número 22 dice, 20:12. Le dice el Señor. El Señor le dice a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevarán a este pueblo a la tierra que les he dado. Amén. Todos dicen que fue porque golpeó la piedra. No, porque también desobedeció. Vemos la desobediencia y vemos que también que se atribuyó la gloria de lo que había acontecido. Porque dice en el versículo 8 del mismo número 28, dice Dios, mira a Moisés, porque ellos estaban renegando porque tenían sed. Entonces le dijo, toma Moisés tu vara y ve hacia la roca, ¿verdad? Y háblale. Le dijo, háblale a la roca para que te dé agua. Y lo importante de nosotros es escuchar las instrucciones de Dios, qué es lo que nos dice, de qué manera es que tenemos que hacer las cosas, en qué momento se requiere que nosotros la hagamos. No es nuestra voluntad. Cuando nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, no es lo que nosotros creemos y no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios establece, es lo que Dios dice, de la manera que Él lo dice, en el momento que Él lo requiere. Así se tienen que hacer las cosas para que veamos los resultados. Pero aquí dice que la desobediencia de Moisés, porque Moisés, Dios le dijo, háblale a la roca para que te dé agua. Y ahí en el versículo 8 dice, y Moisés golpeó la roca. O sea, le pegó, ¿verdad? Le pegó a la roca. Y ya en el versículo 10 dice que se atribuyó la gloria de él, ¿verdad? Vemos ahí en el capítulo 10 dice, miren pueblo, aquí está el agua que ustedes quieren. O sea, como que fuera él el que les estuviera dando el agua, ¿verdad? Y que no viniera de parte de Dios, sino que como que viene de parte de él, como que es el que está distribuyendo el agua. Le dice, mira, aquí está, miren pueblo, tanto que molestan, tanto que reniegan. Ahí el temperamento de Moisés ya estaba elevado, ¿verdad? Ya estaba muy molesto por ello. Y quiero leértelo cómo fue que le dijo acá en número 20:10, le dice. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Quiénes le iban a sacar? Dice aquí, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Quiénes estaban atribuyendo eso ahí? Moisés y Aarón. Ellos no tenían que decir así. Tenían que decir, pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios les va a sacar agua de la roca. Así tenían que decir ellos. Pero dijeron, ¿acaso tenemos que sacarles agua de la roca? Como que si de ellos dependía el milagro. Nosotros debemos de entender eso, que todo lo que nosotros hacemos con el poder sobrenatural de Dios no depende de nosotros. No somos nosotros los que sanamos a las personas. No somos nosotros los que provocamos los milagros. No somos nosotros que las palabras que salen de nuestra boca es por nuestra sabiduría o es por nuestro conocimiento. No, debemos de entender que todo lo que Dios expresa a través de nosotros somos medios, somos canales, somos instrumentos de parte de Dios para dar a conocer una verdad. Y todo lo que se pueda acontecer en el mundo sobrenatural procede de Dios. La sanidad la hace Dios. Dios sana a quien quiere y es soberano. Hay personas que se resienten y se molestan porque no sanaron a alguien o porque no sanaron a sí mismos. Es que Dios es soberano, Dios sana a quien quiere. Nosotros solamente somos canales, medios para poder orar. Y si es tu fe,
Si es tu fe y Dios quiere, sucede el milagro. Pero a veces, aunque tengas fe, pero si Dios no quiere, no sanas o no sucede el milagro, porque todo es la voluntad de Dios. Y aquí hicieron ellos mal. Ellos dijeron, ¿acaso tenemos que sacarles agua de la roca? Es que no era ni Moisés ni era ni Aarón que iba a otorgar esa agua, era Jehová Dios el que iba a producir ese milagro. Por eso él dijo acá, por eso vemos que aquí en el 12 les dice de esta manera. El Señor les dice a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, o sea, no reconoció a Dios en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevarán a este pueblo a la tierra que les he dado. Mira qué interesante eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando es Dios bendiciéndote, tú tienes que decir, Señor, gracias por la bendición que me otorgaste. Gracias por la habilidad que me das. Gracias por la sabiduría que me has dado. Gracias por el conocimiento que puedo tener. Gracias, Señor, por las palabras que salen de mi boca porque vienen de ti. Gracias, bendito Señor, por la vida que me das. Todo hay que darle gracias a Dios y darle darle la honra a Él que se merece por todas las bendiciones que nosotros podemos tener. Entonces vemos aquí 5 puntos muy específicos y podía incluir uno que no tengo aquí, no lo anoté, pero lo estoy recordando y es la murmuración de Miriam. Y siempre por lo mismo, ¿verdad? Porque eligieron a Moisés y porque Moisés se había casado con una mujer cusita, ¿verdad? Entonces esa fue una murmuración. Dios detesta la murmuración. Y por haber murmurado, también ellos no entraron, porque por haber murmurado, a Miriam le dio lepra. Por una murmuración, esto significa, no hay que hablar las cosas que no son. No hay que expresar y hacer una verdad de aquello que nosotros temas. Hay gente que, ¿has visto tú esa gente? Que solo escucha una palabra y de esa palabra ya saca un argumento y ese argumento es la verdad. Y ni escuchó la información completa. ¿Has visto tú esa persona que solo vio algo y de ese algo ya sacó sus propias conclusiones, ya sacó sus propias ideas y ya hizo sus propios argumentos? Y no es así. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿A cuánta gente podemos afectar de una manera solamente por hablar nuestras propias creencias, nuestras propias ideas de lo que nosotros pensamos? No todos pensamos igual. Por eso uno de mis versículos favoritos es: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Amén. ¿Por qué? Porque mis caminos son los que Dios traza para mí y mis pensamientos son los que Dios pone en mis pensamientos. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque aquí Miriam se levantó juzgando como juez ella. ¿Por qué Moisés se casó con una mujer cusita? Porque era un pueblo aparte, no era israelita. ¿Por qué se casó con una mujer cusita? ¿Verdad? Juzgando, criticando, murmurando. Y por eso fue que Dios la enfermó de lepra. Entonces aprendamos a nosotros a que si no nos consta, pues entonces no es verdad. A que si no tenemos nuestro propio argumento porque nosotros hemos visto, pues entonces no hablemos nada, ¿verdad? Porque podemos estar pecando y nos vamos a llenar de lepra nuestro corazón, ¿verdad? Tal vez no físicamente, pero nuestro corazón se puede llenar de lepra y podemos empezar a tener esas actitudes incorrectas, ¿verdad? Porque por hacernos idea de algo que no es cierto, por hacer de una mentira una verdad. No tomemos en cuenta eso, que si no es un argumento establecido, pues no hagamos nada, no digamos nada, porque podemos estar pecando ante Dios. Y eso fue uno de los puntos por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Recordémoslo. ¿Por qué no entraron? Por la idolatría, por la rebeldía, por la inmoralidad, por incredulidad y por el temperamento. 5 puntos muy específicos por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Nosotros no podemos obtener la bendición de Dios, que es nuestra tierra prometida, porque hoy es cierto, no tenemos un área física, una área geográfica que Dios nos esté ofreciendo, porque nosotros cuando hablamos de conquista, es que tenemos de conquistar nuestro corazón para Dios, tenemos que conquistar nuestros sentidos para Dios. Amén, nuestra conducta tiene que ser agradable ante Dios. Nos tenemos que conquistarnos a nosotros mismos antes de conquistar lo exterior. Amén. Ese es el orden. Y hay 5 puntos específicos aquí. No podemos obtener nosotros esa bendición de Dios si estamos adorando a otro Dios que no es nuestro Dios.
No podemos tener la bendición de Dios si estamos en rebeldía para con Él y Él nos está dando una instrucción y nosotros vamos por el camino equivocado. No podemos tener la bendición de Dios si estamos insistiendo en participar en hechos inmorales ante Dios, aquello que le desagrada. No podemos tener la bendición de Dios si estamos formando parte de acontecimientos inmorales. No podemos tener la bendición de Dios si estamos en incredulidad. No creemos que Dios nos puede otorgar eso. Mira, te voy a decir una cosa. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué esperas de Dios? Yo prefiero mejor soñar que estar muerta, no soñando. ¿Ok? Porque Dios puede otorgarte lo que eres tú capaz de soñar. Dice, si estás en los pensamientos, lo puedes hacer realidad. Amén. ¿Qué significa? Más vale soñar con algo que tú quieres tener, que aunque se te sea imposible tener, pero si tú lo quieres tener, más vale que lo estés soñando, que lo quieras tener, ¿verdad? A que no estés soñando nada y parezcas un muerto. Porque solo la gente que no sueña está muerta. La gente que sueña, aunque sea imposible, está viva. Porque está soñando, está anhelando, está queriendo superarse, está queriendo avanzar, está queriendo crecer. Si eso no está en ti, entonces estás mal. Porque tú tienes que añorar a tener algo, añorar a avanzar, añorar a crecer, añorar a cumplir tus metas, añorar a cumplir tus sueños. Entonces estás vivo. Amén. Y Dios puede hacer posible esos sueños que hay en ti si son la voluntad de Dios. Amén. Entonces hay que creer en lo que Dios dice, hay que creer en lo que está escrito en la palabra, hay que creer en las promesas de Dios, porque solo la gente que cree puede obtener las cosas que vienen de parte de Dios. Todo lo que nosotros creemos dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Así dice la Biblia, que para el que cree todas las cosas le son posibles. Entonces es mejor creer, ¿verdad? Entonces cuando Dios nos otorga algo hay que creer que lo podemos obtener. Entonces la incredulidad no permite que nosotros podamos obtener lo que viene de parte de Dios. Y el temperamento. Aunque más que todo aquí no fue tanto el temperamento, o sea, tocamos el temperamento, porque el temperamento llevó a Moisés, por no tener el dominio propio, llevó a Moisés a golpear la piedra. Llevó a Moisés a atribuirse una gloria que no le pertenecía, a atribuirse algo que no era de él. Su temperamento lo llevó a eso y a fallarle a Dios. Entonces, qué importante es tener ese dominio propio y reconocer que nosotros no hacemos nada sin Dios no lo quiere. Amén. Que nosotros todo lo que hacemos por la voluntad de Dios. Así que este es el mensaje de Dios para ti en este momento. Verdades bíblicas, hay que tomar en cuenta esos 5 puntos de por qué Israel no entró a la tierra bendecida que Dios tenía preparado para ellos y que nosotros nos puede también servir de obstáculo para poder recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Todos nosotros tenemos bendiciones con nuestro nombre y lo que tiene nuestro nombre no es de nadie más, ¿verdad? Nos pertenece a nosotros porque tiene nuestro nombre. Entonces, pero no lo podemos recibir mientras estemos con esas conductas equivocadas. Amén. Entonces, ahora Dios nos ha mostrado esto. Espero que te haya servido de bendición. Verdades bíblicas. Dios quiere verte bendecido, pero muchas veces el hombre se inclina más a hacer el mal. Amén. Vamos a orar en este instante para despedirnos. Gracias, bendito Dios, por este mensaje que nos has otorgado, esta reflexión, donde nos invita a corregir nuestras vidas. Donde nos invita a hacer lo correcto, Señor, a no venir y ser como que imitadores de un esquema que no funcionó en el pasado. Señor, queremos nosotros hacer esto de una manera correcta, de poder actuar de manera correcta para obtener todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Que no se quede nada afuera, sino que todo lo que tú has destinado para nosotros lo podamos recibir, Señor. Porque en todo eso hay un propósito de parte de ti. Gracias, bendito Señor. Tú sé que tú vas a mover todo lo que las piezas necesarias y tú vas a abrir camino. Donde tengas que abrir camino para lo que tú has elegido, pueda el Señor realizar, ¿verdad? El propósito para lo que tú has destinado. Así en cada una de nuestras vidas. Nuestros propósitos van a ser ejecutados porque tú realmente, Señor, has destinado de qué manera deben de llevarse a cabo. De qué manera deben de hacerse. De qué manera deben de llevarse a la acción todo aquello que tú has destinado para nuestras vidas. Así que, Señor, bendice a aquella persona que ha escuchado este mensaje. Bendice a cada persona que está en su corazón dispuesto a querer avanzar en su vida y a querer cambiar su vida y a querer realizar los propósitos que tú has destinado en su vida.
Bendice a cada persona que me ha escuchado. Bendice a aquel que está enfermo, levántalo, restáurale salud de esa enfermedad. Quita esa enfermedad de su vida, levántalo, Señor, de esa cama. Restáurale esa salud en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento y no nos podemos ir sin pedirte por aquellas personas, Señor, que van a trabajar, que van a estudiar este día. Que tú les protejas en esas calles, que tú les bendigas, que les ayudes en su trabajo y que así como sale, los hagas regresar con bien. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Y bueno, nos seguimos viendo en vivo hasta el día miércoles, ¿verdad? Si Dios lo permite. Si tú quieres escuchar más palabra de Dios, ahí en YouTube puedes escuchar Pastora Yanet Enríquez. Ahí puedes escuchar muchos más mensajes, ¿verdad? Para que puedas alimentar tu alma. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos donde estés. Y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo el día miércoles, si Dios lo permite. Bendiciones.